El reloj de la historia avanza rápidamente. Pronto, todos enfrentarán una elección eterna: aceptar o rechazar la marca de la bestia. Las consecuencias trascenderán esta vida. Prepárate para descubrir las verdades detrás de esta decisión crítica y su impacto en el destino terrenal y en la eternidad. Esto no es solo una narrativa sobre el fin de los tiempos, es tu futuro, el origen y significado de la marca de la bestia. ¿Alguna vez has sentido que algo grandioso está a punto de suceder? Así es exactamente como se sienten millones de cristianos al estudiar las profecías sobre la marca de la bestia. No es una coincidencia que el libro de Apocalipsis dedique tanto espacio a este tema vital para nuestra fe. Vamos a explorar las Escrituras y entender por qué este asunto ha generado tanto impacto a lo largo de los siglos. Apocalipsis revela que habrá un momento en que se impondrá una señal a toda la humanidad, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, les sea puesto una señal en la mano derecha o en la frente. Apocalipsis 13:16. El número 666 no es una secuencia aleatoria. En la cultura hebrea, los números poseen significados profundos. El número 6, repetido 3 veces, simboliza la imperfección máxima, contrastando con la perfección divina representada por el número 7. ¿Por qué este número causa tanto malestar? Representa el intento humano de igualarse a Dios, un casi perfecto que nunca alcanza la verdadera perfección divina. El apóstol Juan nos orienta: el que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, porque es número de hombre. Apocalipsis 13:18. Diversas teorías han surgido a lo largo de la historia para descifrar este número, apuntando desde Nerón hasta líderes modernos. Sin embargo, lo más crucial no es identificar a una persona específica, sino comprender el sistema que representa esta marca. Las Escrituras profetizaron hace milenios un sistema de control tan sofisticado. Daniel ya había profetizado sobre un poder que cambiaría los tiempos y las leyes. Daniel 7:25. Esta marca no es solo un símbolo físico, representa una declaración de lealtad espiritual fundamental. Considera esto: así como Dios sella a su pueblo, Apocalipsis 7:3, el enemigo intenta imitar ese sello con su propia marca. Es un conflicto de lealtades que remonta al jardín del Edén, cuando la serpiente cuestionó la palabra de Dios. Así es como dijo Dios. Génesis 3:1. Notablemente, esta profecía se conecta con otros pasajes bíblicos. En Deuteronomio 6:8, Dios ordena que su ley esté como frontales entre los ojos, los mismos lugares mencionados para la marca de la bestia, frente y mano. A medida que nos acercamos a los eventos finales, los signos se vuelven más claros. La tecnología actual ya posibilita la implementación de un sistema de control global sobre compras y ventas. Pero la verdadera batalla no es tecnológica, es espiritual. Cuando Juan escribió Apocalipsis en la isla de Patmos, no solo registró visiones aterradoras, sino que también nos preparó para la mayor prueba de fe de la humanidad. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Apocalipsis 14:12. Estamos ante la misma elección que Elías presentó al pueblo. ¿Hasta cuándo estaréis indecisos entre dos opiniones? Primero Reyes 18:21. La marca de la bestia simboliza esta decisión final: servir a Dios o al sistema mundial. ¿Y tú, ya te has detenido a reflexionar cómo enfrentarías un escenario tan desafiante como este? ¿Crees que estás espiritualmente preparado para rechazar la marca de la bestia, incluso ante las mayores dificultades? Comparte tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva puede inspirar y alentar a otras personas. El sistema económico global y la marca. La marca de la bestia representa más que un símbolo, es una declaración de lealtad. Pero hay otro aspecto crucial de esta profecía que afecta nuestra vida cotidiana: el control económico absoluto que vendrá con ella. Apocalipsis es específico: nadie podrá comprar o vender, sino aquel que tenga la marca. Apocalipsis 13:17.
Es impresionante cómo una profecía de casi 2000 años describe con precisión un sistema de control económico global que solo ahora se vuelve viable. Estamos presenciando el surgimiento de una infraestructura capaz de realizar este control total sobre transacciones comerciales. Daniel ya había previsto que en el tiempo del fin muchos correrán de una parte a otra, y la ciencia se multiplicará. Daniel 12:4. Vivimos exactamente este momento profético. Considera la evolución de las transacciones financieras, del trueque a las monedas, del papel a las tarjetas, y ahora al dinero totalmente digital. Cada paso nos acerca a un escenario donde todas las transacciones pueden ser monitoreadas y controladas centralmente. Isaías advirtió: «Ay de los que decretan leyes injustas y de los escribas que escriben perversidad». Isaías 10:1. Esta advertencia resuena fuertemente ante las tendencias actuales de control económico y social. La Biblia no solo profetizó este sistema, sino que también advirtió sobre sus implicaciones morales y espirituales. Apocalipsis describe este sistema económico como parte de una alianza tríplice de poderes: el dragón, la bestia y el falso profeta. Apocalipsis 16:13. Esta unión representa influencias religiosas, políticas y económicas que implementarán este control. Es fundamental entender que el sistema económico en sí no es la marca de la bestia, es solo el mecanismo de control. La verdadera cuestión es a quién le prestamos nuestra adoración. Jesús ya había advertido: «No podéis servir a Dios y a Mamón». Mateo 6:24. Esta elección será aún más evidente en los últimos días. Santiago nos advierte: «Atended ahora, ricos, llorad y lamentaos. Vuestro oro y vuestra plata están oxidados». Santiago 5:1-3. No es una condena de la riqueza, sino una advertencia sobre confiar en las riquezas materiales en lugar de confiar en Dios. La historia de José en Egipto ofrece un paralelo interesante. Durante la hambruna, estableció un sistema donde todos dependían del gobierno para obtener alimento. Génesis 47:13-26. A diferencia de José, que usó el sistema para preservar vidas, el sistema de la bestia forzará la sumisión. Esta profecía se conecta con otras advertencias bíblicas. Pablo escribió que el amor al dinero es la raíz de todos los males. 1 Timoteo 6:10. El sistema de la marca de la bestia explotará nuestra dependencia económica para sobrevivir. A medida que nos acercamos a estos eventos, los signos se multiplican: sistemas de crédito social, monedas digitales gubernamentales, identificación biométrica. Todas estas innovaciones pueden convertirse en herramientas de este sistema profetizado. Sin embargo, tenemos una promesa preciosa. Dios, que alimentó a Elías con cuervos, 1 Reyes 17:4-6, y sustentó a Israel con maná en el desierto, promete cuidar de su pueblo fiel, incluso en las circunstancias más desafiantes. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Aspectos prácticos del rechazo. Comprendiendo el significado espiritual de la marca y sus implicaciones económicas, enfrentamos una realidad desafiante. ¿Qué significa realmente, en la práctica, rechazar la marca de la bestia? Imagina un mundo donde tu tarjeta de crédito deja de funcionar de repente. Tu dinero digital se vuelve inaccesible. Tus cuentas bancarias son bloqueadas. Ya no puedes hacer un simple pago en el supermercado o abastecer tu coche. Parece un escenario de película, pero es exactamente lo que la Biblia predice para los fieles. Apocalipsis no suaviza esta realidad y hace que a todos se les dé una señal para que nadie pueda comprar o vender. Apocalipsis 13:16-17. Estas palabras cobran peso al considerar las necesidades básicas: comida, agua, medicamentos, vivienda. Esta situación nos recuerda la historia de Daniel y sus amigos, que enfrentaron un decreto que amenazaba su supervivencia física. Su elección fue simple, pero no fácil: inclinarse ante la imagen de oro o enfrentar la fornalha ardiente. Daniel 3. La diferencia es que ellos enfrentaron esta prueba por algunos días,
Los últimos fieles la enfrentarán por un período más largo. Los primeros cristianos también nos dan una visión de lo que podemos esperar. Muchos perdieron sus negocios, fueron expulsados de sus casas y comunidades por negarse a ofrecer incienso al César. El libro de Hebreos nos recuerda: otros experimentaron burlas y azotes, e incluso cadenas y prisiones. Hebreos 11:36. Sin embargo, la Biblia está llena de promesas de provisión divina. Mi Dios, según sus riquezas, suplirá todo lo que os falta conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. No es una promesa de confort o lujo, sino de suministro de las necesidades esenciales. Considera cómo Dios cuidó a su pueblo en el pasado. Elías fue alimentado por cuervos en extrema escasez. El pueblo de Israel recibió maná diario en el desierto por 40 años. La viuda de Sarepta vio multiplicarse su harina y aceite durante una hambruna terrible. Primeros Reyes 17, 8-17-16. El rechazo de la marca también tendrá profundas implicaciones sociales. Jesús advirtió: seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Mateo 10:22. Amigos pueden convertirse en delatores. Familiares pueden volverse contra familiares. Las relaciones serán probadas como nunca antes. Sin embargo, algo extraordinario sucederá entre el pueblo de Dios. Así como la iglesia primitiva en Hechos, donde era uno el corazón y el alma de la multitud de los que creían, y nadie decía que cosa alguna de lo que poseía era suya, sino que todas las cosas les eran comunes. Hechos 4:32. Veremos una manifestación sin precedentes de unidad y apoyo mutuo entre los fieles. Esta crisis revelará el verdadero carácter de cada persona. Como declara Apocalipsis 22:11, quien es justo, haga justicia aún, y quien es santo, sea santificado aún. Las circunstancias difíciles no crearán nuestro carácter, lo revelarán. El rechazo de la marca exigirá preparación tanto espiritual como práctica. Jesús aconsejó: orad para que vuestra huida no ocurra en invierno ni en sábado. Mateo 20:4-20. Debemos usar sabiamente el tiempo que tenemos ahora para prepararnos. El aspecto más desafiante no será la privación física, sino la batalla mental y espiritual. Pablo nos recuerda que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Persecución y marginación social. La persecución no comenzará de repente. Como una tormenta que se forma en el horizonte, los signos serán visibles mucho antes de que la tormenta llegue en su total intensidad. Jesús nos advirtió: antes de todo esto, os tomarán y os perseguirán. Lucas 21:12. El aislamiento social comenzará sutilmente. Primero, vendrán miradas de desaprobación, luego comentarios velados, hasta llegar a la exclusión abierta. Jesús describió este proceso con precisión: seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Lucas 21:17. Él dijo todos, no solo algunos. En el trabajo las presiones aumentarán gradualmente. Colegas amigables comenzarán a distanciarse. Las promociones serán negadas. Las oportunidades desaparecerán. Apocalipsis 13:17 revela que la exclusión económica será una poderosa herramienta de coerción. Nadie pueda comprar o vender, sino aquel que tenga la marca. Dentro de las familias, el dolor será más intenso. Jesús profetizó: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los matarán. Marcos 13:12. Los lazos familiares serán probados como nunca antes. La historia de Rahab ofrece una perspectiva interesante. Ella tuvo que elegir entre su lealtad a la ciudad de Jericó y su fe en el Dios de Israel, arriesgándose a ser considerada traidora. Josué 2. De la misma manera, los fieles de los últimos días serán vistos como enemigos del progreso o amenazas al orden social. Las redes sociales y los medios se convertirán en instrumentos de persecución. Juan vio esto simbólicamente al escribir que la bestia hacía que la tierra y los que en ella habitan adoraran.
Apocalipsis 13:12. La presión para la conformidad será intensa y constante. Las instituciones educativas no estarán inmunes. Los niños de familias fieles enfrentarán acoso y discriminación. Como Daniel y sus amigos en Babilonia, tendrán que mantener su fe en un ambiente cada vez más hostil. Todos los que piadosamente quieren vivir en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. 2 Timoteo 3:12. La marginación también llegará a los servicios básicos. El acceso a la salud, la educación y otros servicios esenciales podrán ser negados a quienes rechacen la marca. Esto nos recuerda a los 3 hebreos en la fornala ardiente. Perdieron todo, excepto su fe e integridad. Daniel 3. En medio de todo esto, surgirán falsos amigos ofreciendo soluciones y compromisos. Como Job, quien enfrentó consoladores molestos, intentando convencerlo de abandonar su integridad. Job 16:2. Sin embargo, así como en los tiempos de Elías, Dios tendrá sus 7,000 que no doblarán las rodillas ante Baal. Primeros Reyes 17:18. Comunidades de apoyo surgirán, a menudo en los lugares más inesperados. Cuando el enemigo venga como una inundación, el Espíritu del Señor levantará una bandera contra él. Isaías 59:19. La persecución revelará quiénes realmente somos. Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, más tarde escribió: «Amados, no os sorprendáis de la prueba ardiente que se viene sobre vosotros». 1 Pedro 4:12. Las pruebas no solo ponen a prueba nuestra fe, la refinan. Es crucial recordar que la persecución, por más intensa que sea, tiene un límite establecido por Dios. Como se prometió en Apocalipsis 2:10, «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». La victoria final ya está garantizada para aquellos que permanezcan fieles. La fidelidad en tiempos de prueba. La fidelidad en los últimos días no es un concepto abstracto. La historia de Daniel ejemplifica lo que significa permanecer fiel cuando todo el sistema está en contra de ti. Incluso bajo amenaza de muerte, él mantuvo su rutina de oración, arrodillándose 3 veces al día. Daniel 6:10. ¿Qué hace que alguien se mantenga firme cuando sería más fácil ceder? Es la convicción profunda expresada por Pablo: ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios. Romanos 8:38-39. Es una certeza que va más allá de la lógica humana. Considera a José en Egipto. Perdió todo: familia, libertad, reputación. Pero incluso en prisión, su fidelidad a Dios no vaciló. El Señor estaba con José. Génesis 39:21. Esta misma presencia divina sustentará a los fieles en los momentos más difíciles. La fidelidad no es solo resistir al mal, es hacer el bien incluso con alto costo. Los 3 jóvenes hebreos no solo se negaron a adorar la estatua, declararon su fe públicamente. Nuestro Dios, no serviremos a vuestros dioses. Daniel 3:17-18. Habrá momentos en que la fidelidad parecerá locura a los ojos del mundo. Noé construyó un arca sin señales de lluvia. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Moisés eligió sufrir con el pueblo de Dios en lugar de disfrutar de los placeres temporales del pecado. Hebreos 11:25. La presión para comprometer la fe vendrá de todas direcciones. Como está escrito en Apocalipsis 13:16, todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, recibirán la presión para aceptar la marca. No habrá zona neutra, no habrá término medio. Sin embargo, en medio de las pruebas más intensas, Dios promete una paz sobrenatural. Guardarás en paz a aquel cuya mente está firme en ti. Isaías 26:3. Esta paz no se basa en circunstancias, sino en la confianza inquebrantable en Dios. La historia de Esther enseña que la fidelidad a veces exige coraje para hablar cuando el silencio sería más seguro. ¿Quién sabe si para un momento como este has llegado al reino? Esther 4:14. Cada uno tendrá su momento de decisión crucial. Los primeros cristianos enfrentaron desafíos similares. Cuando se les ordenó dejar de predicar sobre Jesús, Pedro y Juan respondieron:
Juzgad vosotros si es justo delante de Dios o antes de nosotros. Hechos 4:19. Esta claridad de propósito será necesaria en los últimos días. La fidelidad también significa mantener la integridad cuando nadie está mirando. Como José, quien resistió la tentación incluso sin vigilancia. Génesis 39:9. Es el carácter formado en las pequeñas decisiones diarias lo que nos sustentará en las grandes pruebas. Apocalipsis muestra el resultado final de esta fidelidad. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Apocalipsis 14:4. La fidelidad no es solo evitar la marca de la bestia, es desarrollar una relación tan cercana con Jesús que seguirlo se vuelve natural, independientemente del costo. Provisión divina. Durante la crisis. En momentos de crisis extrema, Dios siempre ha tenido un plan para sustentar a su pueblo. Ve el caso de Elías durante la gran sequía en Israel. Cuando los recursos naturales fallaron, Dios usó medios sobrenaturales, cuervos trayendo pan y carne, y una viuda pobre con suministros milagrosos de harina y aceite. Primeros Reyes 17. Esto no fue una excepción en la historia bíblica, sino un patrón recurrente. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, sin acceso a mercados o plantaciones, Dios providenció el maná, un alimento que no podía ser almacenado o comercializado, pero que venía fielmente cada mañana. Éxodo 16:4. Fue una lección diaria de dependencia y confianza. Mi Dios suplirá todas vuestras necesidades. Filipenses 4:19. No es solo un versículo bonito, es una promesa que será probada en los momentos más desafiantes. Cuando los sistemas humanos fallen, los recursos divinos se manifestarán de maneras inesperadas. Considera cómo Dios sustentó a José en Egipto. No solo sobrevivió en prisión, sino que prosperó allí. Todo lo que él hacía, el Señor prosperaba en sus manos. Génesis 39:23. Incluso en circunstancias limitadas, la provisión divina encontró un camino. Durante el tiempo del fin, veremos una repetición de lo que ocurrió con los israelitas en Egipto. Mientras las plagas caían sobre los egipcios, Dios preservó a su pueblo en Gosén. En aquel día separaré la tierra de Gosén, donde habita mi pueblo. Éxodo 8:22. De la misma manera, Dios protegerá y sustentará a sus fieles durante las plagas finales. La provisión vendrá muchas veces a través de la comunidad de creyentes, como en la iglesia primitiva, donde repartían a todos según cada uno tenía necesidad. Hechos 4:35. Veremos un avivamiento de este espíritu de compartición y cuidado mutuo entre el pueblo de Dios. A veces, la provisión divina vendrá a través de la preparación anticipada, como José interpretando el sueño de Faraón y preparándose para los 7 años de hambre. Otras veces será completamente sobrenatural, como cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Dios no está limitado a un único método. La historia de Ruth muestra cómo Dios puede usar medios aparentemente comunes para proveer. Ella encontró sustento recolectando en los campos de Buz, un derecho garantizado por la ley de Dios para los pobres. Ruth 2. De la misma manera, Dios puede usar recursos ya existentes, pero normalmente ignorados. En medio de la crisis, algunos experimentarán lo que la viuda de Sarepta descubrió, que la obediencia a Dios, incluso cuando parece ir contra la lógica humana, abre las puertas a la provisión sobrenatural. La harina de la olla no se acabó, y el aceite de la vasija no faltó. Primeros Reyes 17:16. El secreto es mantener los ojos fijos en la fuente de la provisión, no en los recursos visibles. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Salmos 121:1-2. La iglesia remanente. En medio del caos de los últimos días, emerge un grupo especial que Apocalipsis llama remanente, y el dragón se enojó contra la mujer, y fue a hacer guerra contra el resto de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Este no es un grupo de supercristianos, sino personas comunes
que eligieron permanecer fieles a cualquier costo. Así como el pequeño grupo que permaneció con Gedeón después de las pruebas divinas, el remanente no será identificado por números impresionantes, sino por su total dependencia de Dios. De los 32.000 que inicialmente se presentaron para luchar, solo 300 fueron escogidos, Jueces 7. De la misma manera, no será la cantidad, sino la calidad de la fe lo que distinguirá al remanente. Los fieles en el tiempo de Malaquías se reunían para fortalecerse mutuamente. Entonces aquellos que temían al Señor hablaban entre sí, y el Señor atendía y oía. Malaquías 3:16. En tiempos de apostasía generalizada, el remanente encuentra fuerza en la comunión con otros fieles. ¿Qué caracteriza a este grupo? Apocalipsis nos da dos marcas distintivas: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. No es solo conocimiento teórico, sino obediencia práctica motivada por el amor. Como Jesús dijo: «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos». Juan 14:15. Así como Noé, quien halló gracia a los ojos del Señor en una generación corrompida, Génesis 6:8, el remanente mantendrá su integridad en un mundo que ha abandonado los principios divinos. No por su propia fuerza, sino por la gracia de Dios que los sustenta. La experiencia será similar a la de Elías, quien pensaba estar solo, pero descubrió que Dios había preservado a 7.000 que no doblaron las rodillas ante Baal. Primeros Reyes 17:18. El remanente descubrirá hermanos en la fe en los lugares más improbables. Este grupo tendrá la misma experiencia que los discípulos en Pentecostés, un derramamiento especial del Espíritu Santo para capacitarlos a dar un testimonio poderoso en tiempos de crisis. Y en los últimos días acontecerá, dice Dios, que de mi Espíritu derramaré sobre toda carne. Hechos 2:17. Como la mujer de Apocalipsis que huyó al desierto donde Dios tenía un lugar preparado para ella, Apocalipsis 12:6, el remanente encontrará refugio y provisión divina en medio de la persecución. No será un camino fácil, pero tendrán la certeza de la presencia y protección de Dios. El remanente será como Daniel y sus amigos en Babilonia, viviendo en el mundo, pero no conformándose con sus estándares. Su fidelidad a los principios divinos brillará aún más en contraste con la oscuridad circundante. Este grupo cumplirá la profecía de Isaías, y los que queden en Sión serán llamados santos. Isaías 4:3. No por ser perfectos, sino por permitir que Dios completara su obra de transformación en sus vidas. Estrategias de supervivencia espiritual. La supervivencia espiritual en los últimos días no se resume en técnicas o métodos, sino en una profunda conexión con Dios que sustenta la vida en tiempos de crisis. Como Daniel, quien incluso bajo amenaza de muerte mantenía su rutina de oración 3 veces al día, Daniel 6:10, necesitamos establecer hábitos espirituales inquebrantables. La historia de José en Egipto enseña una lección vital. La preparación para la crisis ocurre mucho antes de que ésta llegue. Durante 7 años de abundancia, él se preparó para 7 años de hambre. Génesis 41. De la misma manera, el momento para fortalecer nuestra fe es ahora, no cuando la crisis esté en su apogeo. Una de las estrategias más poderosas es memorizar las Escrituras. David entendió esto cuando escribió: «Escondí tu palabra en mi corazón, para no pecar contra ti». Salmos 119:11. Cuando no tengamos más acceso físico a la Biblia, esas palabras escondidas en el corazón serán nuestra fuente de fuerza y orientación. Jesús nos dio el ejemplo perfecto al enfrentar la tentación en el desierto. Cada ataque de Satanás fue respondido con «Está escrito». Mateo 4:4, 7:7, 10:10. No fueron argumentos elaborados, sino la simple y poderosa palabra de Dios que garantizó la victoria. La oración debe volverse tan natural como respirar. Pablo aconseja: orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. No se trata solo de momentos formales de oración, sino de mantener un diálogo constante con Dios a lo largo del día. Otra estrategia crucial es el desarrollo de una fe probada. Santiago dice que
La prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:3. Cada pequeña prueba que enfrentamos hoy es una oportunidad para fortalecer nuestra fe para los desafíos mayores que vendrán. El apoyo mutuo será esencial. Como está escrito en Eclesiastés 4:9-10, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Eclesiastés 4:9-10. Necesitamos cultivar relaciones espirituales profundas que puedan sustentarnos en tiempos difíciles. La simplicidad voluntaria será una preparación importante. Pablo aprendió a vivir contento en cualquier situación. Filipenses 4:11-12. Cuanto menos dependientes seamos del confort material, más libres estaremos para permanecer fieles cuando ese confort sea amenazado. El desarrollo del discernimiento espiritual será crucial. Jesús advirtió sobre falsos profetas que vendrían y engañarían incluso a los elegidos. Mateo 24:24. Ese discernimiento viene a través del estudio consistente de la palabra y la intimidad con Dios. Necesitamos desarrollar una visión clara del fin. Moisés perseveró como viendo lo invisible. Hebreos 11:27. Nuestra capacidad para resistir las presiones del presente está directamente ligada a nuestra visión del futuro que Dios prometió. El papel del Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba a punto de dejar a sus discípulos, Él hizo una promesa extraordinaria. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 14:26. Esta promesa se vuelve especialmente significativa ante los desafíos de los últimos días. El espíritu que capacitó a los primeros cristianos para enfrentar la persecución con coraje sobrenatural estará presente en los últimos días. En Hechos 4, vemos cómo personas comunes se volvieron extraordinariamente valientes cuando estaban llenas del Espíritu Santo. Pedro, quien antes había negado a Jesús, ahora lo proclamaba valientemente ante las autoridades que lo habían crucificado. Considera a Esteban, el primer mártir cristiano. En el momento más crítico de su vida, él estaba lleno del Espíritu Santo. Fijando los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Hechos 7:55-56. El Espíritu Santo no eliminó la persecución, pero le dio a Esteban una perspectiva sobrenatural que trascendía sus circunstancias. El Espíritu Santo no solo nos fortalece, sino que también nos guía. Jesús prometió: cuando venga aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. En un tiempo de decepción generalizada, esa orientación divina será crucial. En Apocalipsis hay una promesa especial para los últimos días. Y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. Este derramamiento especial no será para hacernos sentir bien, sino para capacitarnos a dar un testimonio poderoso en tiempos de crisis. El Espíritu actúa como un sello divino, marcando a aquellos que pertenecen a Dios. Pablo escribió: «Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa». Efesios 1:13. En contraste con la marca de la bestia, este sello divino identifica y protege al pueblo de Dios. La obra del Espíritu en nosotros es progresiva y transformadora. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. Esta transformación es esencial para enfrentar los desafíos que vendrán. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, Gálatas 5:22-3, será especialmente evidente en los últimos días. En medio del caos y el odio, el carácter similar al de Cristo brillará con mayor intensidad. El Espíritu también intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Romanos 8:26. Cuando no sepamos cómo orar ante los desafíos abrumadores, el mismo Espíritu presentará nuestras necesidades ante el trono de Dios. Es el Espíritu quien nos da la certeza de nuestra salvación,
testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Esta certeza será un ancla poderosa cuando todo a nuestro alrededor parezca incierto. Signos de advertencia. Jesús criticó a los líderes religiosos de su tiempo por no saber discernir los signos de los tiempos. Hipócritas, sabéis discernir la cara del cielo y de la tierra, pero ¿cómo no sabéis discernir este tiempo? Lucas 12:56. Hoy, esta habilidad de discernimiento es más crucial que nunca. Los signos que preceden la imposición de la marca de la bestia no serán sutiles. Así como el faraón aumentó gradualmente la opresión sobre Israel antes del Éxodo, veremos un endurecimiento creciente sobre las libertades religiosas. Apocalipsis 13 describe cómo el sistema de la bestia se desarrollará progresivamente antes de alcanzar su clímax. Observa el patrón en la historia de Daniel. Antes de la adoración forzada a la estatua de oro, hubo una erosión gradual de los valores y principios divinos en la sociedad babilónica. De la misma manera, antes de la imposición final de la marca de la bestia, veremos una deterioración progresiva de los valores morales y espirituales en la sociedad. Uno de los signos más significativos será la unión creciente entre poderes religiosos y políticos. Apocalipsis describe esta alianza a través de la bestia y el falso profeta trabajando juntos. Apocalipsis 13, 11, 12. Esta cooperación comenzará de forma aparentemente benéfica antes de volverse coercitiva. Jesús nos advirtió sobre otro signo importante, y por haberse multiplicado la iniquidad, se enfriará el amor de muchos. Mateo 24:12. Este enfriamiento del amor no sucede de la noche a la mañana, es un proceso gradual que ya podemos observar. Pablo describe las condiciones morales de los últimos días en 2 Timoteo 3:1-5. En los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, presumidos, soberbios. Esta descripción se vuelve más relevante cada día. La tecnología, aunque neutral en sí misma, será cada vez más utilizada como instrumento de control. El sistema descrito en Apocalipsis 13:17, donde nadie puede comprar o vender sin la marca, requiere una infraestructura tecnológica que solo ahora se vuelve posible. Un signo frecuentemente descuidado es la banalización de lo sobrenatural. Pablo advierte que antes de la manifestación del inicuo habrá signos y prodigios de mentira. 2 Tesalonicenses 2:9. El aumento de manifestaciones sobrenaturales engañosas preparará el camino para el gran engaño final. La persecución a los fieles aumentará gradualmente, comenzando con formas sutiles de discriminación antes de volverse abierta y violenta. Jesús advirtió: «Entonces os entregarán para ser atormentados, y os matarán, y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre». Mateo 24:9. Habrá una creciente polarización entre aquellos que eligen permanecer fieles a Dios y aquellos que ceden a las presiones del mundo. Apocalipsis 22:11 nos recuerda: «Quien es injusto, haga injusticia aún, y quien es santo, sea santificado aún». La guerra espiritual intensificada. La batalla que enfrentamos no es contra carne y sangre. Pablo lo dejó claro en Efesios 6:12, porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. En los últimos días, esta guerra espiritual alcanzará una intensidad sin precedentes. Apocalipsis nos muestra una escena dramática. Hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 12:7. Este conflicto cósmico tiene repercusiones directas en nuestra realidad terrenal. Ve el ejemplo de Daniel. Cuando oró, hubo una batalla espiritual que duró 21 días antes de que su respuesta llegara. Daniel 10:16-13. El ángel explicó que fue detenido por el príncipe del reino de Persia, una fuerza espiritual que se oponía a la obra de Dios. La intensidad del conflicto aumentará, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo.
Apocalipsis 12:12. Como un animal herido que se vuelve más peligroso, el enemigo intensificará sus ataques sabiendo que su derrota final se acerca. Las tácticas del enemigo no han cambiado desde el Edén. Así es como dijo Dios, Génesis 3:1, continúa siendo su estrategia principal, sembrar dudas sobre la palabra de Dios y su carácter. En los últimos días, estos ataques se volverán más sofisticados e intensos. Jesús advirtió que los engaños serían tan convincentes que, si fuera posible, engañarían incluso a los elegidos. Mateo 24:24. Esto sugiere una mezcla sutil de verdad y error que solo aquellos profundamente arraigados en la palabra podrán discernir. La historia de Job nos da una visión de la protección divina en medio de la guerra espiritual. Satanás solo pudo tocar a Job dentro de los límites establecidos por Dios. Job 1:12, 2:6. De la misma manera, Dios establece límites para la actuación del enemigo sobre su pueblo. Pablo nos recuerda que no estamos desarmados en esta batalla. La armadura de Dios, verdad, justicia, evangelio de la paz, fe, salvación y la palabra de Dios, nos protege en cada aspecto de nuestra vida espiritual. Efesios 6:13-17. Un aspecto crucial de esta guerra es la batalla por la mente, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. 2 Corintios 10:4-5. Nuestra victoria está garantizada no por nuestra fuerza, sino por la obra completa de Cristo. Los han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Apocalipsis 12:11. Esta es nuestra garantía de victoria en medio de la intensificación del conflicto. El testimonio de los mártires. La sangre de los mártires siempre ha sido semilla. Desde Esteban, quien vio los cielos abiertos mientras era apedreado, Hechos 7:55-56, hasta los incontables fieles que prefirieron la muerte a negar su fe. El testimonio de los mártires sigue resonando a través de los siglos. Apocalipsis nos da una visión poderosa. Vi debajo del altar las almas de aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que habían dado. Apocalipsis 6:9. Cada mártir es recordado y honrado por Dios. La historia de Antipas, citado en Apocalipsis 2:13 como mi fiel testigo, nos recuerda que cada vida sacrificada por amor a Cristo tiene un nombre y una historia. No son solo números en una estadística, sino preciosos a los ojos de Dios. Llegamos al punto crucial de la historia humana. La decisión de rechazar la marca de la bestia no será solo una elección religiosa, será la mayor declaración de lealtad a Dios jamás hecha por la humanidad. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Apocalipsis 14:12. Esto no es un mensaje de miedo, sino de esperanza y preparación. Así como José en Egipto se preparó durante los años de abundancia para los años de escasez, estamos llamados a prepararnos espiritualmente para los desafíos que vendrán. El mismo Dios que sustentó a Daniel en la cueva de los leones, que guardó a los 3 jóvenes hebreos en la fornalha ardiente, que alimentó a Elías a través de los cuervos, sigue siendo el mismo hoy. Sus promesas permanecen firmes. No te dejaré, ni te desampararé. Hebreos 13:5. La victoria final ya está garantizada. El libro de Apocalipsis termina no con derrota, sino con triunfo. Aquellos que permanezcan fieles estarán entre los que cantan el cántico de victoria. Al que está sentado sobre el trono y al Cordero sean dadas acciones de gracias, y honra, y gloria, y poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. El llamado ahora es para la preparación y la vigilancia. Como las vírgenes prudentes de la parábola de Jesús, necesitamos mantener nuestras lámparas llenas de aceite, simbolizando una vida llena del Espíritu Santo. El momento de desarrollar una fe inquebrantable es ahora, no cuando la crisis llegue. La promesa final de Jesús resuena a través de los siglos. He aquí que vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.
Apocalipsis 22:7. Esto no es solo una advertencia sobre tiempos difíciles, es un llamado a la mayor manifestación de fe y fidelidad que el mundo haya visto. Ahora es tu turno de participar. Después de todo lo que hemos hablado sobre las profecías bíblicas y los desafíos que están por venir, ¿cómo te has preparado espiritualmente? Deja tu comentario abajo, y juntos podemos fortalecer nuestra fe y aprender unos de otros. No olvides compartir este video para alcanzar a más personas con este mensaje tan importante.